Objetivo, Señor, de ser edificados de la gloria, de poder adorarte, Señor, y de poder cantar a tu santo nombre, expresando lo más maravilloso que tú has hecho, Señor, así como lo cantábamos ahora, sabiendo que tú eres el único Dios digno de adoración. Por eso lo cantábamos ahora y decíamos, Señor, tú eres el Dios que nosotros adoramos. También, Señor, reconocemos, Señor, que necesitamos que tu reino venga a nosotros, así como también hoy lo expresábamos en ese maravilloso canto, Señor, que podíamos expresar: ven y haz obra en nosotros, Señor, que tu reino venga y obre en nosotros. Gracias porque tú eres la verdad, Señor, y tu verdad está por encima de cualquier concepto de nosotros. Ayúdanos a morir y a poder ver nuestra vida a la luz de lo que tú dices y a la luz de lo que tú has establecido como diseño para nuestras vidas, y no conforme a lo que nosotros deseamos o queremos. Ayúdanos a que nuestros deseos, sentimientos o pensamientos se alineen a la voluntad tuya, y no que pretendamos que tu voluntad, que eso nunca sucederá, se alinee a la de nosotros, Señor. Hoy nos rendimos como siervos inútiles, como pueblo necesitado de la verdad del Dios Todopoderoso, ese Dios que está por encima de todo lo creado, porque en el principio creaste todas las cosas y las creaste en hilo, las creaste de la nada, Señor, por el poder de tu palabra, en la que nosotros confiamos, por medio de la cual tú te has revelado, Señor, para mostrarnos, para hablarnos y para direccionar nuestro camino hacia la voluntad tuya, para hacer aquellas obras que tú has preparado para que nosotros andemos en ellas, Señor. Padre, en esta mañana te pedimos que al abrir tu escritura podamos verte, Señor, y que al ser enseñados e instruidos sea tu palabra la que sea expuesta por el predicador. No necesitamos, Señor, traer un mensaje, porque el mensaje ya está dado. Simplemente necesitamos exponer el mensaje que tu palabra ya nos ha transmitido y que tu palabra ya nos ha revelado. Señor, te pido humildemente que me ayudes a exponer tu palabra con fidelidad, pero que también ayudes a tu pueblo a abrir su corazón con humildad, para que tu palabra llegue y transforme cada vida y cada corazón. Incluso salve aún aquel que todavía, Señor, no ha sido salvo. La obra es tuya. El evangelio es lo que tiene poder para salvación, no la fuerza humana, no el poder del hombre, porque no existe tal cosa. Existe el poder de tu verdad, el poder del evangelio, que es lo que transforma. Hoy venimos a humillarnos y a rendirnos ante la autoridad máxima y suprema, que es tu escritura, Señor, que es tu palabra. Perdónanos por todos nuestros pecados, y que hoy podamos presentarnos delante de ti con temor y temblor, para que seas tú, Señor, exaltado y exaltado, porque no a nosotros, solo a Dios sea la gloria, solo a ti sea la exaltación, Señor. En Cristo te lo pedimos, para tu gloria y honra. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios, mis hermanos. Siempre al Señor la gloria. Quiero que me acompañe abriendo su Biblia, mis hermanos, el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, vamos al capítulo 4 y vamos a leer los versículos 23 y 24 de una narrativa bastante interesante acerca de una conversación que el Señor Jesucristo tuvo con una mujer, ¿cierto? La mujer samaritana, donde el evangelio fue proclamado allí y donde aquella mujer pudo entender cuál era el mensaje que estaba transmitiendo el Señor. ¿Ok? Y vamos al capítulo 4, versículos 22, 23 y 24, mis hermanos. Para poder hoy llevar la predicación basado en este texto acerca de una disciplina espiritual muy importante de esta serie que estamos viendo, ¿cierto? Una serie que estamos transmitiendo que se llama ¿Cómo crecer? Pastor Abilio el domingo pasado daba la introducción y hacía una pregunta interesante, ¿cierto? Y es que todos los que estamos en el Señor, de algún modo deseamos crecer espiritualmente.
Y él nos explicaba, a la luz de la Escritura, qué es lo que significa realmente espiritualidad y qué es lo que significa realmente crecer espiritualmente, para poder ver y desarrollar cada una de esas disciplinas que nos lleven a tener una correcta relación con el Señor. Amén. Capítulo 4, versículo 23 y 24 nos dice lo siguiente, mis hermanos. Leemos la Escritura, la palabra de Dios. ¿La palabra de qué? Yo quiero que leamos desde el 21. Vamos a leer desde el 21 para poder entender el contexto. Dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene ¿de dónde? Viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Puede sentarse, mi hermano. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Y hoy vamos a exponer el segundo sermón de esta serie, Cómo crecer, y lo hemos titulado Toda una vida de adoración. ¿Toda una vida de qué? De adoración. Quiero poner en contexto acerca del texto que acabamos de leer. Recuerde que Jesús iba camino, ¿cierto?, hacia un lugar, y cuando iba camino hacia ese lugar, tiene un encuentro con una mujer. La mujer era ¿de dónde? De Samaria. Esta mujer era samaritana, y todos sabemos que esta relación entre judíos y samaritanos no era una buena relación, y saben que los judíos tenían a los samaritanos como una especie de perros o gentiles o personas que no eran dignas de estar en la presencia de Dios, porque eran una mezcla de judíos y pueblos ¿qué? Extranjeros. Y cuando el Señor se acerca a esta mujer, tiene una conversación con ella. Bueno, le dice que ella había tenido 5 maridos y hay una conversación bastante interesante hasta que llegan al punto donde el Señor le pide a ella de beber y la mujer se niega porque precisamente no había relación entre ellos. El Señor le dice, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le darías, ¿cierto? Porque dándole a entender que ella necesitaba del agua que él le daba, entonces Jesús le dice, que tú sabes quién es que te habla, tú me pedirías de beber. Bueno, en la conversación llegan a un punto donde ella celosamente dice que ese pozo de donde sacaban el agua era el pozo de ¿qué? Que les había construido su padre Jacob, y que de ahí ellos adoraban, ¿cierto? Y era una forma de adorar. Y mientras que los judíos adoraban ¿a dónde? En el monte, ¿cierto? ¿Dónde? En el Monte de los Olivos, tenían su punto de adoración. Y cuando Jesús entra en esta conversación, Jesús le dice a ella, bueno, si tú viene el tiempo, que es lo que acabamos de leer, si tú pudieras entender que hay un tiempo y que ese tiempo es ahora, ¿es cuándo? Ahora, cuando ni se adorará en este pozo ni en Jerusalén, porque el Señor está buscando unos adoradores de una forma distinta. Él está buscando unos adoradores que lo adoren ¿en qué? En espíritu y ¿en qué? Y en verdad. Entonces el Señor expresa cuál era la intención, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Trayendo más o menos el contexto de lo que dice el texto, hermanos, quiero a manera de introducción que hoy podamos ver, iglesia, que cuando nosotros hablamos o se escucha hablar de adoración, muchos de nosotros o la mayoría de las personas, lo primero que piensa es en la música, ¿sí o no? Lo primero que piensa es que la forma de adoración es aquel forma de canto o en los himnos o la parte o el momento de alabanza dentro del culto. Pero la pregunta que hoy nosotros debemos hacernos es mucho más profunda. Y por eso el título es como toda una vida ¿de qué?
de adoración, porque en realidad lo que buscamos es que podamos comprender qué es lo que realmente es la adoración. Y esa es la pregunta que nosotros tendríamos que hacernos como pueblo de Dios o como iglesia, ¿qué es realmente la adoración? Entonces, quizás nosotros, a manera de pregunta, es algo que hacemos una vez por semana. ¿Es algo que hacemos cada vez que nos reunimos? ¿Es algo que hacemos cada vez que tú entras a un momento de intimidad o de comunión con Dios? ¿O es algo que hacemos cuando en la casa tú prendes el equipo de sonido o cualquier equipo donde tú puedas escuchar a ciertos artistas cristianos cantar algunas canciones? ¿Es realmente eso? O quizás la adoración es la esencia misma de la vida del creyente. Hay una diferencia entre las dos cosas, y hoy nosotros tenemos que mirar, hermanos, que vivimos en una generación que ha reducido la adoración a un género musical, que ha reducido la adoración a una práctica de relación o de comunión que está más centrada en el deseo o en la comodidad del creyente o en la comodidad de la persona que realmente en la gloria de Dios. Yo recuerdo que alguna vez hablando con un hermano, el hermano colocando ese tiempo de adoración en la iglesia, el hermano me decía, no, pastor, es que usted coloca unas canciones que ahí nadie puede adorar a Dios, porque esas canciones no conectan. Esas canciones no conectan con el Señor. Y así es que hoy el pueblo cristiano ha visto el punto o el tema de lo que es una adoración. Entonces, la Biblia presenta, hermanos, la adoración como un propósito por el cual fuimos creados. Diga conmigo, el Señor me creó para la alabanza de su gloria. La adoración no es un punto en que haya un espacio o un momento en particular. En realidad, el Señor nos dice a través de la Escritura que fuimos creados para glorificar a Dios. Amén. Y nosotros, al ser creados para glorificar a Dios, nosotros perdimos ese punto principal de adorar a Dios correctamente. ¿Cuándo? Cuando el hombre cayó en pecado. Y el pecado distorsionó realmente el plan o el propósito para el cual nosotros fuimos creados. Pero hermanos, Pablo nos dice en Efesios que nosotros hemos sido redimidos en Cristo y que fuimos creados ahora a la imagen de Cristo. Es decir, redimidos para la alabanza de la gloria de Dios. Es decir, el plan no ha cambiado, hermanos. Nosotros fuimos creados para glorificar a Dios y gozar con Él mientras vivan, ¿cierto? Pero cuando caímos, ahora en Cristo fuimos redimidos para el mismo propósito. Amén, hermanos. Y es lo que el Señor Jesús dice en el versículo 23 del texto que acabamos de leer. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en ¿qué? Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. No sé si usted observa algo aquí, hermanos, y es algo maravilloso. Jesús no dijo que el Padre está buscando predicadores. Jesús no dijo que el Padre está buscando quien tenga mejores dones. Jesús no dijo que está buscando quien sea buen músico, quien tenga buena voz. Jesús no está diciendo que está buscando personas religiosas. El Señor Jesús está buscando, Él dijo que el Padre está buscando adoradores. ¿Qué es lo que está buscando el Señor? ¿O qué es lo que busca el Señor? Adoradores, ¿cierto? Hermanos, y eso significa que la adoración no es una actividad. La adoración no es un espacio cotidiano de mi vida. La adoración es la identidad del creyente. Amén. ¿Es la identidad de qué? Del creyente. Y vamos a observar cómo en la práctica del culto nosotros adoramos al Señor en comunión, ¿cierto? Pero no solamente cuando las canciones son colocadas o cuando cantamos el Evangelio. Y en segundo lugar, ¿cierto? Vamos a mirar
o a entender cómo la adoración transforma cada área de nuestra vida. Es decir, yo no busco plenitud en la adoración. Lo que el Señor me habla a través de la Escritura, que la verdadera adoración está basada en la transformación de mi vida para que entonces yo pueda vivir glorificando al Señor siempre. Amén. Es el deseo de Dios y eso es lo que el Señor nos muestra a través de la Escritura. Porque una iglesia puede cantar mucho, hermano. Una iglesia puede tener un espacio largo dentro de su culto de cantos, pero puede al mismo tiempo adorar poco. Porque la adoración correcta y verdadera no se centra en el momento único del culto, sino en una vida que refleje el carácter de Cristo. Y por eso es que digo que puede la iglesia cantar mucho y adorar poco. Puedes estar en un momento donde recibes descargas emocionales altísimas en un momento de reunión o de congregación como pueblo de Dios, pero que tu vida allá afuera está totalmente distorsionada en el orden real de la adoración. Porque puedes estar viviendo una vida contraria a la voluntad de Dios y no estás adorando al Señor. Pero como creemos y venimos con la idea de que la adoración es una práctica de la vida y no una identidad del creyente, entonces yo adoro a Dios y recibo esas descargas emocionales en un proceso o un momento de canto, en un momento de aplauso, en un momento de euforia. Pero cuando estoy allá afuera, todo eso deja de ser una realidad porque mi vida no testifica a Cristo. Mi vida no tiene una identidad con el Señor. Y esto es lo que vamos a ver hoy, hermanos. Pero también, hermanos, puede que una iglesia viva cada día para la gloria de Dios. Y es una iglesia que lleva o que levanta y llena verdaderos adoradores. Amén. Note que el Señor Jesús no le estaba diciendo a la samaritana, no importa cómo vayan al monte en Jerusalén, no importa cómo reconozcan este pozo o este lugar que ustedes consideran adoración, porque puede ser una rutina. Y no es que esté malo en sí mismo, y lo vamos a ver hoy a través de la Escritura, sino que el enfoque que tenemos nos puede llevar a hacer cosas que creemos que están glorificando a Dios, que creemos que realmente están siendo parte de adoración, pero que seguramente la Escritura nos muestra algo contrario. Entonces, el primer punto que vamos a desarrollar, hermano, es que la adoración es el propósito de nuestra vida. ¿Es el propósito de qué? Hermano, si tú eres creyente, el propósito por el cual Dios te redimió es para que tú seas un verdadero adorador. Yo lo apoyo, yo digo amén por usted. De hecho, hermanos, y vamos a definir eso, el Catecismo Menor de Westminster comienza con una pregunta que es extraordinaria. ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Te has preguntado algún día cuál es el fin o cuál es el propósito principal que Dios tiene conmigo? Mira, hermano, cuando nosotros nos hablan de propósito, lo primero que nos vamos es a Jeremías 29:11. Yo sé los planes que yo tengo acerca de ti, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperáis. Y no estoy diciendo que no sea cierto, Dios tiene un propósito especial. Pero cuando nosotros vamos a pensar en propósitos, estamos pensando en la gloria de nosotros, en el orgullo nuestro y no en el Señor. Entonces el propósito es de Dios y no nuestro. Dios tiene un propósito y cada vez que te preguntes, bueno, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Para qué fui creado? ¿Para qué el Señor me rescató? ¿Para qué el Señor me salvó? Para que yo siga siendo el mismo esposo, machista, orgulloso, prepotente, para que siga siendo la misma esposa, insurgeta, bueno, cualquier cosa, o para que sigas comportándote de igual forma en el trabajo. No. El Señor te ha redimido con un propósito. Y es volverte al diseño original por el que fuiste creado. ¿Para qué fuiste creado? Para glorificar a Dios. Así lo define el Catecismo y así nos muestra la Escritura, así nos revela. Y responde, glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. ¿Para cuándo? Entonces, cada situación de mi vida, yo debo entender que la situación no es la que me lleva a adorar. Yo soy adorador y en cualquier situación yo adoro y disfruto de ese propósito y ese plan que el Señor tiene con mi vida.
Por eso es que adorar a Dios no se basa en los momentos que tú estás viviendo o en las circunstancias que tú estás viviendo. Si estoy viviendo un momento de gozo, mi alabanza es buena. Pero si estoy viviendo un momento de dificultad, la adoración o la alabanza para Dios es una queja. Y hoy vamos a ser confrontados a la luz de la Escritura si eres verdaderamente un adorador o si simplemente estás teniendo espacios en los que crees que eres adorador. Ahora, esta respuesta nos resume toda la existencia humana, hermanos. Todos los seres humanos en el orden de la creación fueron creados para glorificar a Dios. Pero el pecado distorsionó todo ese plan y ahora no todos los humanos tienen la capacidad de poder glorificar a Dios. Pero tú y yo, si somos creyentes, entonces tenemos toda la capacidad porque el Espíritu mora en nosotros y Jesús lo dijo a la samaritana. Él está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en ¿qué? Y en verdad, porque el Señor es ¿qué? Es espíritu y los que lo adoran es necesario que lo adoren en espíritu. Qué poderoso. Y estamos empezando nada más. Hermano, no fuimos creados simplemente para trabajar, para formar una familia, para alcanzar metas personales. Ese es el enfoque de la adoración. Voy a adorar a Dios porque en la adoración hay un empoderamiento que no se imagina. Y entonces yo puedo hacer resistencia al mal. Entonces yo puedo traer el cielo a la tierra. Pero lógicamente somos llamados a traer el cielo a la tierra, pero a través de la evidencia del carácter de Cristo formado en nosotros como creyentes. Es decir, que vean a Cristo en ti por lo que eres y cómo vives, no por lo que recibes y cómo muchas veces nos gloriamos. Está distorsionado el plan, pero el creyente tiene que ver cuál es el orden real para el cual fue escogido por Dios. Amén, hermanos. Ahora, todo eso puede ser bueno, pero ninguna de esas cosas constituye el propósito principal de nuestra existencia. Fuimos creados para vivir para la gloria de Dios. Repita eso conmigo. Fuimos creados para vivir para la gloria de ¿quién? Dígalo nuevamente que no los escuché. Fuimos creados para vivir para la gloria de Dios. Usted piensa que yo lo pongo a repetir eso porque el pastor es cansón. No es algo que usted lo debería grabárselo. Es más, yo lo hubiese anotado. No fuimos creados para nuestro éxito. No fuimos creados para nuestra exaltación. En cambio, fuimos creados para rendirnos a Cristo y vivir para su gloria. Ese es el propósito por el que fuiste creado, hermano. Así que si te habían hecho creer con una Biblia en la mano que fuiste creado para arrebatar, para declarar, para lanzar, bájate de la nube, ríndete a los pies de Cristo, porque fuimos creados para adorarlo a Él y para vivir una vida para su gloria, no para el éxito de nosotros, sino para la gloria de ¿quién? Ahora, si en la voluntad del Señor está en su gracia y en su misericordia, de que tú seas favorecido por su gracia, no por tu mérito, más deberías rendirte a los pies de Cristo y vivir para su propia gloria. Amén. Amén, hermanos. Entonces, cuando Cristo nos redimió mediante su sangre, no solamente nos salvó del infierno, que eso es un punto que hemos explicado mucho acá en este lugar. No, nosotros nos fuimos restaurados para que volviéramos al propósito para el cual nosotros fuimos creados. Hermano, tú no fuiste salvado con el propósito, ya, soy salvo, el Señor me libró del infierno. No, la salvación implica mucho más que eso, la redención implica más que eso. Tú fuiste regenerado, fuiste restaurado para que puedas glorificar a Dios. Ese es el verdadero propósito de la redención. Volver al estado original o al camino correcto de una relación correcta, valga la redundancia, con nuestro Dios. Ese es el propósito. Fuimos creados para adorar ¿a quién? Al Señor. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cierto? La verdadera pregunta entonces no es si adoramos. La pregunta es ¿qué o quién está recibiendo nuestra adoración? Porque te quiero decir algo. En verdad eres un adorador. Tú eres un adorador, pero hoy tendrías que mirar y analizar a quién o a qué estoy adorando. Y no es muy difícil responder esa pregunta, porque ¿sabes cuál es el primer ídolo que tú deseas adorar dentro de tu plan creacional de adoración? Dese un golpecito así en el pecho y diga: yo mismo.
Nosotros tenemos ese deseo de gloria, tenemos ese deseo de ser reconocido, tenemos ese deseo de ser exaltado, de ser exitoso, de que nos vaya bien en la vida. ¿Y si eso no pasa aquí? Entonces tu Dios realmente eres tú y el Señor es un amuleto para tu vida. Entonces la adoración que la que tú te rindes y humillas está centrada en ti y no en el Señor, porque tú el Señor lo estás utilizando como un medio para el cual tú puedas ser glorificado. ¿Sí ves cómo cambiamos el diseño? ¿Sí ves cómo tu corazón después de la caída y mi corazón después de la caída está distorsionado y nos lleva a hacer o a vivir de una manera distinta a lo que la Escritura nos revela? ¿De dónde vienen los pleitos y las contiendas entre vosotros si no es de vuestro propio qué? ¿Y por qué está el corazón metido ahí? Porque tu corazón desea cosas. Entonces, si tú no eres reconocido, entonces por eso tú no te humillas. Y tú das conforme a ti te dan. Ese es el diseño pecaminoso que está en nosotros, de la distorsión. Pero eso no es lo que la Escritura nos dice. Continuemos acá. Porque adoramos algo, algunas veces hay gente que adora el dinero, otros que adoran el éxito, otros que viven para la aceptación. Pero ¿qué significa realmente glorificar a Dios? ¿Qué es lo que significa realmente eso? Bueno, quiero decirte que Thomas Watson, un teólogo, resume esta respuesta en 4 expresiones que describen el corazón de un verdadero adorador. La primera de ellas es que el deseo de un verdadero adorador es glorificar a Dios. ¿Cierto? Al glorificar a Dios es vivir agradecidos. Y no hay algo más interesante que te lleve a vivir agradecido que entiendas de dónde fuiste rescatado y el mérito que realmente tú tenías. Para que entonces la primera forma de gratitud sea dada a ¿quién? A aquel que murió por ti, aquel que tomó tu lugar, aquel que sin tú merecerlo fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre para que hoy nosotros podamos tener comunión con Dios. Entonces cada vez que yo soy tentado, hermanos, a querer ser exaltado y a vivir en desagradecimiento por lo que vivo, por cómo estoy, por la condición que tengo, yo debería caer de rodillas ante el Señor, golpear mi carne, como dijo el apóstol Pablo, y reconocer que Cristo es el único digno de gloria. Él pagó por mí, Él tomó mi lugar. Y lo que hoy yo soy, no lo soy por lo que yo haya podido lograr. Lo que yo hoy soy es porque Él tomó mi lugar y abrió un camino para que yo pueda andar en las obras que Él preparó de antemano para que yo ande en ellas. Si miras cómo todo cambia, entonces el orgullo nos hace creer que el hombre, ¿cierto? Nos hace creer a nosotros que todo lo que tiene lo consiguió con sus propias fuerzas. Pero el Evangelio destruye ese orgullo. Amén. ¿Qué destruye ese orgullo? El Evangelio, porque el Evangelio es totalmente diferente. El Evangelio, luego de quererte expresar venganza tras venganza, te expresa ¿qué? Pon tu otra mejilla, ¿cierto? Dale un vaso de agua al ¿qué? A tu enemigo. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tiene hambre, dale de ¿qué? Te habla de que tú no buscas la gloria tuya, sino que al contrario, tú ves al otro como superior a ti mismo. Entonces, cuando entendemos la cruz, descubrimos que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene únicamente de la gracia. Diga conmigo, gracia de Dios. ¿Y cuál es la mayor expresión de la gracia de Dios? Su Hijo colgado en una cruz, derramando su sangre y recibiendo todo el castigo y toda la ira de Dios que nosotros merecíamos. Yo no quiero que se desconecte hoy, hermano. Yo quiero que usted vaya siguiendo el hilo conductor de esta predicación. Cristo fue a la cruz y sufrió de la manera más vil y cargó el peso de nuestra maldad y de nuestro pecado. Si eso para ti no es suficiente para tener una vida rendida a la gloria de Dios, entonces no hay nada que pueda expresar adoración para Él.
Ese es el punto principal de mi adoración. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso un verdadero adorador desarrolla un corazón agradecido. Un verdadero adorador reconoce la obra tan inmensa, amorosa y tan llena de bondad y de gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, la murmuración revela un corazón centrado en sí mismo, y la adoración, porque muchas veces murmuramos contra Dios o los unos de los otros, eso nos muestra que lo que verdaderamente estamos adorando es a nosotros mismos. Pero la adoración realmente produce un corazón lleno de gracia, lleno de exaltación para aquel que es digno, al único que es digno, aquel que está sentado en el trono, aquel que realmente merece toda nuestra rendición. Y no es cantarlo solamente, no es en una expresión verbal, es en un desarrollo de una vida que realmente muestre y refleje el carácter de Cristo. Eso es el verdadero adorador. El segundo punto que Thomas Watson nos intenta traer para poder entender el corazón de un verdadero adorador es que glorificar a Dios es rendirle toda la honra. Amén. Adorar significa reconocer que Dios es absolutamente digno de la gloria. ¿Eso es cierto para ti, sí o no? Para muchos allá afuera también. Pero no basta con solamente reconocer que Dios es digno de toda la gloria en un entendimiento o un conocimiento mental, o un conocimiento que simplemente nos lleva al saber. No, reconocer que la verdadera adoración significa reconocer que Dios es absolutamente digno de toda gloria, honra y alabanza. Entonces nos lleva a rendirnos porque Él es el único digno. Amén. Entonces, hermanos, si nosotros miramos esto, vivimos en una cultura que constantemente fabrica ídolos. Constantemente, yo me río estos días porque nosotros cuestionamos a aquellos que están allá en las calles tirando cohetes hace unos días, ¿cuándo fue? El viernes, el jueves, tirando cohetes, y nosotros cuestionamos, ¡ay, la idolatría de este! ¡Ay, la idolatría de aquel! Y no estoy diciendo que eso no sea cierto, es verdadero, es una verdadera idolatría. Pero tú eres una fábrica de ídolos en tu corazón. En realidad, si tú meditas en este momento, y te doy un minuto para meditar, siendo honesto con el Señor, tienes muchos ídolos. Por lo menos te vas a dar cuenta de unos 3 o 5 ídolos rapiditos que tienes en el corazón. Porque somos una máquina de fabricar ídolos. Adoramos como la samaritana lo que no sabemos. Y hermano, quiero decirte algo mucho más tremendo. Puedes estar adorando creyendo que tu adoración es correcta. Porque nos vamos a centrar y vamos a ver que el conocimiento también, o la falta del conocimiento, es la causa que más te impide adorar a Dios. Porque la falta de conocimiento te lleva a adorar de acuerdo a las experiencias. Y te lleva a adorar de acuerdo a lo que otro dice que es correcto. Por eso Dios nos ha dejado su palabra. ¿Qué nos ha dejado el Señor? Su palabra, ¿cierto? Entonces el tercer punto, o aquí en este segundo punto, la adoración comienza, hermanos, cuando Dios vuelve a ocupar el lugar del que nunca debió perder en tu corazón. ¿Cuándo perdió Dios el lugar en nuestro corazón? Cuando nosotros caímos, ¿en qué? En pecado. Cuando el pecado entró, Dios perdió ¿qué? El primer lugar en el corazón del hombre. ¿Y se centró en quién? En Él mismo. Se centró en sus propios deseos. Pero la adoración comienza cuando vivimos o cuando volvemos a ocupar el lugar que nosotros nunca debimos perder. Porque cuando Dios está en el centro de tu vida, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Amén. Hermano, cuando Dios es el centro de tu vida, entonces todo lo demás encuentra el lugar correcto. ¿Qué significa eso? Que cuando tú entiendes que vives para la gloria de Dios, entonces tú te vas a ubicar en tu trabajo en la forma en la que la Escritura te lo habla. Tú te vas a ubicar como esposo en la forma en la que la Escritura te lo habla. Tú te vas a ocupar como esposa en la forma en la que la Escritura te revela. Tú te vas a ocupar como hijo en la forma en la que la Escritura te lo está diciendo. Porque poner a Dios en primer lugar corrige todas las cosas que estás haciendo
de manera incorrecta. Pero si tú quieres hacer primero o resolver las cosas antes de poner a Dios como primer lugar en tu vida, todo lo demás está distorsionado. Si tú vas al trabajo pensando solamente en la remuneración económica o pensando que tú vas a ser el mejor trabajador, pero no estás yendo al trabajo para que el Señor sea glorificado por ti y a través de ti en tu trabajo, entonces tú no estás adorando al Señor. Si tú estás buscando tu rol como esposo y estás queriendo reclamarlo con tus propias fuerzas, haciéndolo a tu manera, pero Dios no es el centro en tu vida para que se vea reflejado en tu casa o en tu hogar, en tu esposa y tus hijos, nunca vas a poder ocupar el lugar correcto. Igual las esposas, igual los hijos, igual como hermanos en Cristo. Entonces Dios tiene que ser el centro ¿de qué? De nuestra vida de adoración. Yo vivo para la gloria de Dios y aunque mi hermano me esté provocando, mi esposo, mi esposa, mis hijos me estén provocando a vivir de una manera incorrecta que no glorifica a Dios, yo primero me voy a glorificar a Dios, porque si yo glorifico a Dios, estoy diciendo que estoy poniendo a Dios en mi primer lugar y Él o todo lo demás ocupará su lugar correcto. Pero hermanos, siendo honesto, yo soy el primero, nosotros intentamos siempre resolver las cosas primero para después glorificar a Dios. Primero ponemos el problema, ponemos la situación en nosotros de primero y Dios está por allá. No es que Dios esté por allá, nosotros lo ponemos allá. ¿Y cómo lo traigo? ¿Me hago una imagen y lo pongo aquí? No, hermano. Tú vas a la Escritura y te rindes a lo que la Escritura dice que tú tienes que ser y dice quién tú eres realmente. Hay un solo deseo y un solo propósito de Dios en la vida de nosotros como creyentes, hermano. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Amén. ¿Estamos viendo eso? Bueno, el tercer punto que Thomas Watson dice es que glorificar a Dios es amarlo con todo nuestro ser. ¿Es amarlo con todo nuestro qué? Y aquí no me voy a centrar mucho, voy a citar un texto en la Escritura, ¿cierto? Juan 14:15. Vamos a seguir más adelante. Si me amáis, ¿guarda qué? Bueno, dejemos hasta ahí. No los llevo a Primera de Juan, no los llevo a todos esos textos que hablan del amor. ¿Cierto? Porque si usted mira Primera de Juan capítulo 5, ¿qué dice? Que Dios es ¿qué? Es amor. Y capítulo 3 también nos dice que Dios, que aquel que dice que es de Dios, pero ¿cómo va a decir que ama a Dios que no ha visto y no ama a su hermano a quien ha? Entonces yo no me voy a centrar en este punto, porque sería ir más allá de lo que es. Nosotros vemos que Jesús dijo que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra ¿qué? Con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza y a nuestro prójimo como a nosotros. Pero a veces no nos amamos entre nosotros mismos, como iglesia o mucho menos como esposos. Ah, pero es que él sabe que yo lo amo, ella sabe que yo lo amo. Ah, bueno, ¿cómo lo estás demostrando? ¿Por un sentimiento o por un amor como el de Cristo? En el caso del esposo, como el de Cristo por su iglesia. Y de la esposa, respetando a tu marido y viviendo sujeta a él. Así como la iglesia está sujeta a Cristo. Ahora, si hablamos del trabajo, ¿estás viviendo para ir a testificar de Cristo, pero que digan, mira, ¿y eso que es cristiano? Hermanos, el punto de la adoración está centrado en Dios y no en nosotros. Amén. Y es entender que fuimos creados
para glorificar a Dios y disfrutar con Él mientras vivamos. ¿Ok, mis hermanos? La adoración verdadera nace cuando Cristo deja de ser solamente una doctrina para convertirse en el mayor tesoro de nuestra vida, hermanos. O sea, no es solamente que tú sepas la Escritura, no es solamente que tú sepas una doctrina, no es solamente que tú sepas cosas, es que tú vivas el Evangelio para la gloria de Dios. Porque nadie adora aquello que no ama. Y Jesús lo dijo claro, ahí en Juan 14:15, si me amas, guarda mis ¿qué? Bueno. Ahora, Thomas Watson da un cuarto punto y dice que glorificar a Dios es someternos completamente a Él. ¿Someternos completamente a quién? A Él. Toda verdadera adoración termina produciendo obediencia. Eso es lo que está diciendo el texto de Juan 14:15. Toda verdadera adoración está centrada en el amor. Y toda verdadera adoración centrada en amor, ¿a qué conduce? A la obediencia. A eso conduce. Entonces, muchas veces miramos que estamos separados de la verdad, del verdadero propósito de Dios. Ahora, mis hermanos, la adoración involucra toda una vida. Es decir, no estoy llamado a los espacios simplemente en los que encuentro. No, Romanos 12:1, y quiero que me acompañe allá. Nos dice que la adoración no solamente está centrada en unos espacios o en una forma en la que yo puedo desarrollar un tiempo. No, la Escritura nos dice algo más interesante. Romanos 12:1 nos dice, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Por las misericordias de quién? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable ¿a quién? Que es que vuestro culto racional. Cuando hablamos de culto, ¿a qué nos estamos refiriendo? Adoración. Culto es adorar. Culto es tener un espacio de ¿qué? De adoración. Pero Pablo está diciendo que la verdadera adoración es presentar mi cuerpo como un culto vivo. ¿Cuántas veces? Todo el tiempo, sacrificio vivo, santo y agradable. Es decir, mi vida es el culto racional. Mi vida es el reflejo de ¿qué? De adoración. Mi vida es lo que da gloria ¿a quién? A Dios. Por eso dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto ¿qué? Racional. Hemos entendido, vemos todo eso. Entonces, mira lo que dice acá. Pablo no dice que presentemos nos dice que presentemos nuestros cuerpos, no nuestros labios. Es decir, no es lo que yo profeso, es como yo vivo. Es decir, nuestra vida completa, toda nuestra vida debe estar centrada en adorar a Dios. Entonces, cuando yo digo eso, entonces, mis ojos, mi mente, mi tiempo, mi trabajo, mi familia, mi dinero, mis talentos, todo lo que tengo le pertenece al Señor. Y a través de todo lo que tengo y todo lo que soy, yo debo glorificar a Cristo. Yo debo glorificar al Señor. Entonces la verdadera adoración, hermanos, comienza no cuando inicia el culto el domingo, no cuando nos reunimos o cuando ponemos música cristiana en nuestra casa. La verdadera adoración comienza cada día por la mañana, hasta el día siguiente por la mañana, cuando tú y yo decidimos vivir para la gloria de Dios. Es decir, inicia constantemente. Desde el momento de la conversión estamos. Es decir, cada lunes por la mañana yo me levanto para tener un día que glorifique al Señor. Amén. Cada martes por la mañana yo me levanto y así no tengo que esperar solo el domingo para venir a adorar a Dios. El domingo nos reunimos porque es el día que el Señor ha establecido para que en conjunto, en comunión, el cuerpo de Cristo se reúna y juntos, teniendo una vida de adoración, podamos glorificar a Dios.
¿Con el propósito de qué? De edificarnos, con el propósito de exhortarnos los unos a los otros, con el propósito de ser cuerpo. ¿Con el propósito de ser qué, hermanos? Como cuerpo de Cristo. Pero cada miembro debe desarrollar el punto de verdadera adoración. Entonces, ¿por qué debemos adorar a Dios? Bueno, el libro de Apocalipsis responde esta pregunta con dos razones fundamentales. Primero, porque Él es el creador. Ya yo lo expliqué al principio. Y eso es lo que dice el catecismo menor de Westminster. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de Él. ¿Mientras qué? Mientras viva. Entonces, Apocalipsis capítulo 4, hermano, presenta, versículos 9 y 10, el propósito real de la adoración. Dios es nuestro creador. ¿Cuántos lo creen así? Y como creador, Él merece toda la gloria. Mira lo que dice. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado, ¿dónde? En el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante de él diciendo, siguiente versículo por favor, Julio. Señor, tú eres digno de recibir ¿qué? La gloria y la honra y el poder, porque tú ¿qué? Porque tú ¿qué? Creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron. Pablo dice en Romanos, si no vamos a ir a esa cita, usted la conoce. Romanos 1:19 en adelante. Dicen que cambiaron el culto, ¿cierto? Los romanos adoraron las criaturas antes que ¿a quién? Ahí está otro punto interesante por el cual nosotros debemos adorar a Dios. Número 1, porque Él es el creador. Ahora Apocalipsis capítulo 5. Es el segundo punto por el cual nosotros adoramos al Señor. 9 al 14. Apocalipsis 5, 9 al 14. Y cantaba un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has ¿qué? Redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Continúa, Julia. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones que decían a gran voz, el Cordero, ¿el qué? El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Continúa, por favor, Julia. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellas hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero. Escuche, mire eso. ¿A quién? Al que está sentado, ¿dónde? Y al Cordero. Es decir, al Padre y al Hijo. Mira, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Vemos 2 puntos interesantes. El primero, adoramos a Dios porque Él es nuestro creador. Y segundo, adoramos al Señor porque Él nos redimió en Cristo. ¿Habrá algo más por lo que nosotros queramos adorar a Dios? ¿Algo más grande que eso? Cuando nosotros entendemos realmente el punto, hermano, vamos a mirar. Entonces podríamos preguntarnos, hermano, después de comprender para qué fuimos creados y para qué fuimos redimidos, es decir, para la gloria de Dios, entonces podríamos preguntarnos, ¿cómo es esa vida que realmente agrada al Señor? ¿Cómo es? ¿Cómo la desarrollo? Y precisamente, hermanos, nos vamos a centrar en lo que la Escritura nos dice y lo vamos a mirar desde 3 puntos interesantes o fundamentales, 3 conceptos fundamentales: homenaje, servicio y reverencia. La primera es comprendiendo la adoración,
¿Y qué significa realmente adorar? Vivimos en tiempos donde la palabra adoración se usa para muchas cosas. Ya lo dijimos, ¿cierto? Y algunos creen que adorar es cantar. Otros creen que es sentir emociones intensas. Otros creen que simplemente consiste en asistir a la iglesia. Sin embargo, la Biblia nos muestra que la adoración es mucho más profunda, como lo hemos estado viendo. Y aunque la Escritura, hermanos, no nos ofrecen una definición como tal o literal de la adoración, sí nos revelan sus características. Sí nos muestran cuál es la forma, qué es lo que Dios espera realmente con el fin con el cual nos ha creado. Entonces vamos a mirar en esos tres conceptos, ¿cierto? La adoración es un homenaje que yo rindo al Señor. ¿Es un qué? Pero no está centrado en aquello que yo puedo hacer para Dios. La primera palabra que nosotros vemos utilizada en el Antiguo Testamento para hablar de adoración significa literalmente inclinarse o postrarse. ¿Ok? ¿Qué fue lo que hizo Moisés cuando fue llamado por Dios? Mire Éxodo 34:8. Cuando Moisés se encontró con Dios, Éxodo 34:8 dice, entonces Moisés, apresurándose, bajó ¿qué? La cabeza hacia el suelo y adoró y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Moisés, ¿qué estaba haciendo? Estaba reconociendo quién era él y quién era el Señor. Y como él estaba reconociendo que él y el pueblo que él había recibido para guiar habían pecado contra Dios, ¿él qué hace? Se humilla, se inclina y ruega al Señor después de haberlo adorado con la cabeza inclinada, rindiéndose. Hermano, quiero aclarar aquí, no es que tú dobles tu cabeza, porque he visto gente que tiene callos en la rodilla de tanto estar arrodillado, pero su vida no testifica a Cristo. Yo no estoy hablando aquí que son las formas corporales. Yo estoy hablando aquí de lo que significa realmente caer, que lo que significa realmente doblegar. ¿Por qué? Porque Moisés reconocía que él y el pueblo habían ¿qué? Hallado gracia delante de Dios, ¿cierto? Y le estaba pidiendo porque el pueblo era de dura ¿qué? ¿Y qué hacían? ¿Qué hizo Moisés? Perdónanos, Señor. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Y tómanos, por favor, por tu heredad. No estaba diciendo, hey, Señor, fue porque tú me escogiste a mí y me diste este pueblo, así que me tienes que llevar. No, Moisés estaba reconociendo quién era Dios, pero también quién era él. Cuando tú entiendes quién eres tú, te doblas delante del Señor, pero no con una actitud de corporal, sino con una intención realmente del corazón. Y cuando eso sucede, no es simplemente que te arrodillas y duras 2 y 3 horas arrodillado y orando y cantando, orando y reprendiendo y haciendo y diciendo. No. Tú oras por entender la voluntad del Señor. Y cuando te levantas de allí, tú sales para que tu vida y todo lo que haces, todo lo que hablas, pueda llevar a dar gloria al Señor. Eso es adorar. Eso es doblegar. Y quizás he utilizado este punto, hermanos, porque muchas veces creemos que solamente es venir a humillarme delante de Dios. No. Es reconocer que donde quiera que yo estoy, donde quiera que yo vaya, es el Señor, es el Dios, es aquel que es grande y que es soberano y que es Dios, el dueño de todo, incluyendo mi vida, pero que además de eso, Él gobierna todas las cosas. ¿Cuántas cosas gobierna Dios? Todas. Ahora, hermanos, la adoración comienza cuando dejamos de ocupar el trono de nuestro corazón y permitimos que Dios ocupe el lugar que siempre le ha pertenecido a Él. Nosotros somos muy fácil para decir, voy a crear un altar en mi casa. ¿Y qué es lo primero que piensa una persona que dice que va a hacer un altar en su casa? ¿Qué es lo primero que piensa? Voy a tener música cristiana todos los días, voy a tener un espacio donde tengo un radiecito y ahí coloco alabanza y yo todos los días me arrodillo ahí. Voy a crear un altar en mi casa. ¿Sí lo he escuchado? Yo no solo lo he escuchado, yo lo decía.
Y muchas veces centramos, ahora no quiere decir que eso sea malo, sino que el entendimiento de eso es que ese es el espacio donde yo adoro, pero me olvido que mi vida y mi corazón es realmente el altar. ¿Cuándo? Cuando yo nazco de nuevo, porque el Espíritu Santo está morando en mí. Y ese altar echa humo, no dentro de mi casa, escondido allí en el secreto. No, ese altar echa humo allá afuera, donde quiera que yo estoy. ¿Por qué? Porque están viendo a Cristo en mí. Porque mis hijos están viendo a Cristo en mí. No por cuánto tiempo yo duro arrodillado allí, sino por cómo yo vivo dándole ejemplos a ellos de una vida centrada en Cristo. Entonces adorar a Dios no es que sea tan fácil. Porque no está centrado en cantar y eso. Hermano, desde el Edén el hombre siempre quiere gobernarse a sí mismo. Desde el Edén el hombre siempre quiere, después de la caída, hacer lo que quiere. Pero Dios nos ha llamado a rendirnos delante de Él. ¿Cuántos dicen amén? Para eso fuimos creados y para eso fuimos redimidos. Lo segundo, hermano, es que nuestra adoración es un servicio. Yo tengo que servir cuando yo honro a Dios, cuando yo conozco a Dios. Entonces yo represento a Cristo, reflejo la imagen de Cristo. Entonces no espero que me sirvan. Yo soy una vida de servicio, sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero a veces nos cuesta servir, pero sí queremos ser servidos. Y sabemos el texto y podemos decir, no, es que el Señor no vino para ser servido, Él vino para servir. O muchas veces más bienaventurado es el que sirve. Ay, si eso es una realidad, pero lo decimos, es esperando que nos sirvan a nosotros. Pero si es una realidad bíblica, ¿por qué no servimos nosotros? ¿Por qué no estamos dispuestos a reverenciar a Cristo y a reflejar a Cristo lavando los pies de nuestros hermanos? O lavando los pies de nuestro prójimo, muchas veces, aunque no sea creyente. Porque a través de eso también testificas a Cristo. A través de eso le das gloria al Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, el otro punto después del servicio es que la verdadera adoración es reverencia. ¿Es qué? El Salmo 95:6 dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. El Dios que nos creó, el Dios que nos redimió, merece reverencia, ¿sí o no? Pero a veces nosotros estamos tan llenos de falta de verdadera adoración, hermanos. Entramos por las puertas del Señor con cualquier sacrificio extraño. Entramos delante del Señor como a nosotros nos parece, y Dios tiene que entenderme. Pues quiero decirles que hubo unos hombres, hijos de un sacerdote, ¿cierto?, llamado Aarón, que eran también elegidos para ministrar en el lugar sagrado del Señor, y fueron a presentarse delante de Dios como a ellos les pareció. Y fueron a presentar un juego que extraño. ¿Qué quiere decir eso? Que fueron a presentar una adoración no como Dios la había establecido, sino como ellos querían. ¿Y qué pasó con esos hombres? Levítico capítulo 10. Si usted no sabe la historia o la narrativa bíblica, lo invito a leerla en su casa. Murieron allí, ¿fueron qué? Consumidos. ¿Por qué? Porque la adoración, la reverencia, no significa vivir aterrorizado. Al contrario, significa reconocer la santidad de Dios. Vemos lo contrario, un hombre como Isaías, ¿cierto? Que el pastor del domingo pasado también nos traía el texto en capítulo 6, que cuando este hombre ve la santidad de Dios, ¿qué es lo que hace? Cayó delante de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Isaías? Él dijo, soy muerto porque han visto mis ojos al Señor de gloria. Soy muerto. La misma actitud la vemos en Pedro cuando el Señor lo fue a buscar, y lleno de santidad después de haberlo negado. Pedro, ¿qué hizo? En capítulo 5 de Lucas, cuando vemos la pesca milagrosa. Cuando vio el poder de Dios en Cristo, o Cristo estaba allí y mostró su gloria, su poder en la pesca milagrosa, Pedro dijo, este verdaderamente es el Mesías. Yo me voy salió a humillarse, dice que cayó postrado. ¿Por qué? Porque eso es lo que da el entendimiento de una verdadera adoración. No exaltarte, sino humillarte delante
del Señor. Amén, hermanos. Entonces la adoración aceptable, cuando nosotros miramos la Escritura, nos establece la forma en la que nosotros realmente nos podemos acercar a Dios. Y la única forma es a través de Cristo, mis hermanos. ¿A través de quién? Él hizo posible, el Señor hizo posible que pecadores como tú y como yo pudiéramos acercarnos confiadamente al trono de su gloria. Solo Cristo, es decir, que una verdadera adoración no inicia en ti, inicia en Cristo. Amén. Porque solo Él hizo posible, a través de su gracia, que nosotros podamos entrar al trono de la gloria de Dios. Sin Cristo no existe adoración aceptable. Tú puedes quemar incienso, tú puedes levantar manos, tú puedes cantar y saberte un repertorio de música cristiana, tú puedes saberte todos los 31.200 y tantos versículos que tiene la Escritura, pero si tú no entras por Cristo, tu adoración no es aceptable delante de Dios. En otras palabras, la adoración que no es en espíritu y en verdad no es aceptable delante de Dios. Lo leímos en el primer capítulo, el primer texto que leímos. Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? Hombre, que es a través de Cristo, es a través de una vida regenerada. Si no existe una vida regenerada, tu adoración no es verdadera. Así que, hermano, si te está costando adorar a Dios y vivir para la gloria de Dios, yo te invito a que pidas a Dios por misericordia. Si te está costando vivir para la gloria de Dios, dile: Señor, yo necesito que tú me salves. Te pido que tengas misericordia de mí, que yo pueda ser regenerado, que yo pueda tener esa vida de espíritu y verdad para que yo pueda tener una adoración aceptable delante de ti. Pastor, es cierto, ¿usted cómo me va a decir que yo no adoro a Dios? Y yo, hermano, yo no te estoy juzgando ni te estoy cuestionando. Lo único que estamos hablando es que Dios espera de nosotros más que una práctica, es una identidad. Lo dijimos al principio, la verdadera adoración, más que una práctica, es una ¿qué? Una identidad. Yo vivo para la gloria de Dios en todo lo que hago. Aunque soy pecaminoso, aunque tengo hábitos pecaminosos, ya no soy controlado por el pecado. Y si a mí me está impidiendo glorificar a Dios mi pecado, quiere decir que todavía no he sido regenerado. Hermano, es fácil. Clamamos a Dios por misericordia. Si me está costando adorar a Dios y ofrecer sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, es decir, mi vida como un estilo de gloria para Cristo, yo debo pedir a Dios que Él me regenere. Que Él me ¿qué? Me salve. Entonces, hermanos, hasta aquí hemos visto y hemos entendido lo que significa realmente adorar. Entonces, ¿cómo sabemos si mi adoración realmente agrada a Dios? ¿Cómo sabe usted si lo que hace adora a Dios? Bueno, hay unos medios aceptables que el Señor ha dado. Y el primero es la revelación. Quiero decirle que sin conocimiento usted jamás podrá ser un verdadero adorador. Jesús le dijo a la samaritana: ustedes adoran ¿lo qué? Lo que no saben. ¿Sí o no? ¿Sí es eso lo que dice el texto? ¿Sí o no? Vamos a Juan 4 otra vez. Versículo 23. Vosotros adoráis, versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mira, si no hay conocimiento, si no hay revelación de Dios a través de la Escritura en tu vida, entonces no estás adorando. Lo sabes. ¿Cómo lo puedes hacer entonces? ¿De qué manera? ¿Cuál es la manera en la que yo puedo adorar a Dios? ¿Puede el hombre adorar a Dios de cualquier manera? ¿Lo puedo adorar como yo quiera? Quiero decirte algo, hermano. Tus intenciones pueden ser muy buenas, pero si no es lo que Dios te ha pedido, eso no es adoración. La Biblia nos dice, hermanos, que la verdadera adoración no nace de la imaginación del hombre, nace de la verdadera revelación de Dios. ¿Y dónde está la revelación de Dios? En su palabra. Entonces yo debo conocer a Dios para poder adorar a Dios, no como la samaritana que adoraba lo que no sabía. Amén, hermanos. Ella adoraba al pozo de Jacob y no al Cristo que venía de los judíos como Mesías para salvar a todo aquel que en él creyera. O al pueblo de Dios.
Entonces, mis hermanos, es Dios quien establece la manera correcta de adoración. Primero, hermanos, Dios se ha revelado por medio de su palabra, ¿sí o no? Él se ha revelado. Yo conozco a Dios a través de la revelación de la Escritura. Y el Salmo 119, ¿qué nos dice? Perdón, el Salmo 19. Nos habla también que Dios se ha revelado por medio de ¿qué? De la creación. Y lo hemos conocido como la revelación ¿qué? General, y su palabra como la revelación ¿qué? Especial o particular. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite, otro día ¿qué? Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Dios se ha revelado a través de la creación, ¿sí o no? Romanos capítulo 1, versículo 19 también en adelante. Dice que Él también se reveló a través de la creación, pero la gente o el pueblo que hizo prefirió adorar a la creación antes que al Creador. Pero también nos dice el Señor que Él se ha revelado a través de su Escritura. Por eso David en el Salmo 119 expresaba que lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera ¿qué? A mi camino. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice que toda la Escritura es ¿qué? Inspirada por Dios y es útil para ¿qué? Segunda de Pedro 1:19 al 20 nos dice que no hay profecía de interpretación ¿qué? Privada, porque todos los santos hombres que escribieron fueron inspirados ¿por quién? Por Dios. Es decir, Dios se ha revelado a través de la creación y a través de la Escritura. Por eso necesitamos entender que Él se ha revelado como un Dios santo. ¿Cómo se ha revelado Dios? Como un Dios santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, para poder entender cómo adora a Dios? Encargarnos de el estudio de la palabra de Dios, de poder entender lo que Dios ha revelado. Pero hay dos peligros para la revelación, para la verdadera adoración. El primero, y quiero ser claro aquí y contundente, es el experiencialismo. La gente adora a Dios por experiencia, y la experiencia no es doctrina. Muchas de las experiencias están fuera de lo que Dios ha revelado de sí mismo. La gente adora a Dios, por ejemplo, de eso se han levantado sectas, los testigos de Jehová, los mormones. ¿Por qué? Porque han visto que un hombre ha dicho que él vio a Dios de tal forma y que tienen que seguirlo de tal forma. Y haya nacido ¿qué? Una secta que muchos siguen creyendo que están adorando a Dios de manera correcta. Ahora, no nos vayamos a ese tipo de situaciones, vayámonos a nosotros más internamente. Muchas veces tenemos una comprensión por la experiencia de mi hermano, y como mi hermano tuvo una experiencia, entonces esa es la forma en la que yo busco glorificar a Dios. No, la Escritura es clara, yo vivo para la gloria de Dios, y más que experiencia, yo debo vivir de acuerdo a la palabra. Amén. Yo no adoro a Dios por mi experiencia. Yo adoro verdaderamente a Dios cuando mi vida está centrada en lo que Dios ha revelado de sí mismo a través de la Escritura. Amén. ¿A través de la qué, hermanos? Entonces la pregunta es, si quieres ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad, ¿cómo es tu relación con la palabra? Hermano, hay gente que dura 2 y 3 horas cantando y arrodillado y con música, lloran, hablan en lengua, hacen lo uno, pero no duran 5 minutos leyendo la Escritura. No tienen relación con la palabra. Otro peligro de la adoración es el intelectualismo. Y este es bastante peligroso. ¿Qué es el intelectualismo? Hombre, aquel que se llena de conocimiento y de conocimiento y de conocimiento, y al contrario del otro que vive por la experiencia, adquiere un conocimiento profundo de doctrina, adquiere un conocimiento profundo de la Biblia, y eso, mejor dicho, no hay quien le gane en historia bíblica, no hay quien le gane en doctrinas bíblicas. Pero cuando tú vas a ver su vida, no está centrada en lo que sabe. Amén. Entonces, hay dos extremos peligrosos. ¿Cuál es? Aquel que no quiere tener relación con la Escritura, sino que quiere vivir con la experiencia. Pero está el otro extremo, aquel que quiere saberlo todo, pero vive como quiere. Hermano, no caigamos en ese peligro, porque muchas veces ese es un peligro que lleva a las personas al mucho conocimiento, pero cuando tú los ves, su vida no testifica a Cristo. Alguna vez le tuve que decir a un hermano,
bastante reformado y bastante conocedor de la Biblia. Dije, hermano, valoro todo tu conocimiento, pero tengo que decirte algo con todo el corazón. Yo no veo a Cristo reflejado en ti. Y era envidiable todo lo que esa persona sabía. Hermano, tienes que tener claro, estudia toda la Escritura, estudia acerca de las doctrinas fundamentales, pero que eso te lleve a que tu vida sea transformada, porque si no, no tiene sentido. ¿Aló? ¿Está aquí todavía? ¿Cuáles son los dos peligros de una falsa adoración o de la adoración verdadera? El experiencialismo y el ¿qué? El intelectualismo. Aquel que mucho sabe pero poco aplica, y aquel que quiere aplicar lo que no sabe. ¿Entendió, hermanos? ¿O está aquí todavía? Yo no sé si es que estoy muy largo, todavía me faltan como 10 o 15 minutos. Ahora, la adoración, hermano, es una relación con Cristo. ¿Qué es la adoración? Si tú quieres ser verdadero adorador y no tienes relación con Cristo, entonces tu vida tampoco está reflejando el carácter de Cristo. Amén. Cristo es el centro de nuestra vida, ¿sí o no? Eso tiene que verse reflejado. Dios se ha revelado supremamente a través de su Hijo, hermanos. Dios se ha revelado supremamente a través de ¿quién? De Cristo. Y en Cristo, como dice Hebreos 1, versículo 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. La mayor grandeza de la obra maravillosa de Dios se ha reflejado a través de Cristo. Amén. Cristo es la máxima revelación de Dios y de la voluntad de Él para con nosotros. A Dios nadie le ha visto jamás. ¿Cuántos le han visto? Pero dice, a Dios jamás nadie le ha visto. Juan 1:18. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. ¿Conocemos a Dios a través de qué? De Cristo, hermanos. Ahora, Dios también se revela a través de la creación como lo vimos. Entonces, hay dos motivos, y ya voy a concluir aquí, hermanos. Hay dos motivos fundamentales por los que yo debo adorar a Dios. Amén. Número 1, porque Él es mi creador. Número 2, porque Él me redimió en Cristo. ¿Ok? Hay otros dos puntos que yo debo mirar y que yo debo entender que son un peligro. Yo no debo creer que adoro a Dios por las experiencias. Yo tampoco adoro a Dios por todo lo que sé. Yo adoro a Dios porque vivo lo que Él ha revelado de sí mismo a través de la Escritura. Y para poder hacer eso, estoy concluyendo, entonces yo tengo que adorar en Cristo. Y la correcta adoración es por Cristo. Amén. Y hermanos, lo otro que es fundamental, y lo dije de atrás hacia adelante, de acuerdo a la enseñanza, es porque yo debo entender que hay un propósito por el que yo fui creado. Y el propósito por el cual yo fui creado es para vivir una vida que glorifique al Dios que me creó y que me redimió. Pregúntate hoy a manera de reflexión, ¿cómo estás viviendo tu vida cristiana? ¿En quién te estás centrando? ¿Cuáles son los ídolos de tu corazón? Recuerda que somos una fábrica de hacer ídolos, pero hay uno solo que merece la gloria, como lo leímos en Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. Hay uno solo que merece la gloria. Hay uno solo que merece toda la exaltación, y es nuestro Creador y Redentor. No hay nadie más. Y recuerda que la adoración no es una práctica. La adoración es una identidad. Pregúntate hoy, ¿estás haciendo la identidad de Cristo en la adoración? Entonces, por eso el título de la enseñanza, ¿cómo es, hermanos? Toda una vida de adoración. ¿Toda una qué? Toda una vida de adoración. Quiero que hoy nosotros seamos honestos con el Señor. Y que le pidamos perdón porque hemos adorado como la samaritana antes de conocer a Cristo. Todos nosotros, los que hoy estamos aquí presentes, hemos adorado de mala manera al Señor. Tenemos un estilo de vida que no testifica a Cristo. Necesitamos arrepentirnos de eso.
Y necesitamos incluso reconocer si somos verdaderamente nacidos de nuevo para poder adorar en espíritu y en verdad. Porque si eso no es así, puedes estar librando una batalla que no vas a poder ganar. Porque no vas a poderle ganar a tu carne cuando la que gobierna es tu carne por el pecado. Tú vas a poder ganarle a tu carne cuando naces de nuevo y el Espíritu Santo de Dios empieza a morar en ti, dándote la verdadera vida de Cristo. Dándote la verdadera vida espiritual. Hermano, Dios está llamando verdaderos adoradores. ¿Qué está llamando el Señor? Y esa adoración tiene que ser centrada en Cristo. Cristo es la fuente de nuestra adoración. Y adoramos no por lo que practico como pensamiento de adoración. Adoramos cuando practico lo que Cristo ha revelado de sí mismo para mí y cuando yo vivo una vida centrada en el Evangelio. ¿Una vida centrada en qué? En el Evangelio. Debo vivir una vida para la gloria de Dios. Hermano, que al salir de acá, yo oro al Señor, que al salir hoy de este lugar, nuestros corazones hayan sido confrontados y nosotros hagamos un examen, nos examinemos a nosotros mismos de qué manera estamos viviendo nuestra vida. Y que el Señor nos ayude a poder ser transformados y a poder tener el deseo de que verdaderamente glorifiquemos al Señor. Amén. Cierra tus ojos. Señor, gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Necesitamos reconocer que debemos vivir una vida verdadera de adoración para ti, Señor. Que no esté centrada en nosotros, que no esté centrada en las prácticas que comúnmente entendemos como adorar, sino que esté centrado, Señor, en lo que tu palabra realmente nos revela de lo que es una vida